Eh, Vamos a empezar, hoy día vamos a revisar una de las enfermedades que se presentan solamente, es una de las más significativas y que ha producido múltiples avances en la ciencia de la terapia, del diagnóstico y terapia respiratoria, ¿no? Muchas veces hemos empezado tratamientos por esta enfermedad en neonatología y posteriormente estas técnicas de tratamiento respiratorio se han extrapolado a edades posteriores como en los pediátricos y posteriormente a los adultos. Primero vamos a ver lo que es síndrome de dificultad respiratoria, ya que la primera parte contiene este nombre, síndrome de dificultad respiratoria. En realidad es cuando tiene por lo menos dos síntomas, ya que es un síndrome, tiene dos síntomas, síndrome es un conjunto de síntomas, tiene dos síntomas, por lo menos tiene polimnia, con una frecuencia respiratoria más de 60, puede tener tiraje, quejido respiratoria u otros signos, ¿no? En realidad es la causa más frecuente de mortalidad neonatal y la patología respiratoria es el 2.9% de los recién nacidos. Dentro de la etiología de las enfermedades respiratorias hay diferentes causas, ¿no? Tenemos causas respiratorias, causas infecciosas, causas idiopáticas, ya no pertenecería a este grupo porque ya se sabe cuál es la causa, ¿no? Problemas respirativos, programaciones de malformación. Ahí en esta presentación están las enfermedades más representativas del periodo neonatal. Y los síndromes de escape de aire con todos sus zonas donde hay fuga de aire, ¿no? Las complicaciones otras, hipertensión pulmonar persistente, la displasia broncopulmonar, ¿no? Que es una complicación muy frecuente con la membrana hialina. La hipertensión pulmonar persistente es más frecuente con síndrome de aspiración de líquido meconial. También hay causas extrarrespiratorias de dificultad respiratoria, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar básicamente a la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1. También hay tipo 2 que la clase siguiente le van a exponer, ¿no? La patología la etiopatogenia están relacionadas a diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, hay asfixia por asfixia, hay por prematuridad y reabsorción de líquido pulmonar, dentro de eso está la membrana hialina, hay trastornos condicionados por problemas de circulación pulmonar, ¿no? Tenemos ahí la hipertensión pulmonar y el ductus, que son patologías importantes y a las cuales ahora en neonatología está dando tratamiento, problemas infecciosos y problemas respiratorios crónicos que son muy similares al de EPOC, ¿no? Que van de los adultos, ¿no? Se presenta sobre el nato, ¿no? Tenemos que acá un poco mencionar el distrés respiratorio leve, que se presenta muchas veces en el periodo de adaptación, ¿no? Cuando nace un bebé, ustedes cuando han internado muchas veces van a ver esta dificultad, es una dificultad transitoria y hace que ustedes pidan radiografía a veces, ¿no? Es una dificultad transitoria, es la forma más frecuente de dificultad respiratoria de recién nacido. 37% tiene estertores húmedos, apenas nace un bebé van a escuchar estertores húmedos, y la que presenta son taquipnia y retracciones leves, ¿no? Esta está presente desde el momento que nace y dura en el periodo de adaptación, 6 a 8 horas, ¿no? En realidad no necesitan suministrar oxígeno adicional. A la hora que tomamos una plaquita es una radiografía prácticamente normal. La etiología no está muy clara, pero sospechan que es una forma de terminal transitoria atenuada o una mala adaptación pulmonar que tiene que ver con todos los elementos del periodo de adaptación respiratoria. Ahora sí nos vamos a enfocar a la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio número 1. Miren, ahí tienen una sinonimia, es una enfermedad muy antigua que se describió ya hace mucho tiempo, la clasificación sigue 10. La definición es una definición netamente clínica, ¿no? ¿Cómo se define? Como una dificultad respiratoria de inicio temprano, de diverso grado, hay de diversos grados, de leve hasta severo, y que se presenta sobre todo en prematuros, ¿no? Casi la totalidad en prematuros. Se han descrito algunas veces como caso curioso en recién nacidos a término, ¿no? La otra definición un poquito más completa, ya dada en el 83 por Martin, es un prematuro con dificultad respiratoria que incluye una taquipnia mayor de 60, retracciones torácicas y cianosis al respirar el
FIO 021, que persiste y progresa las primeras 48 a 96 horas con una radiografía de tórax característica que contiene patrón retículo nodular y broncogramas aéreos. Miren, esta es una descripción completa de cómo es la evolución, cómo tiene la dificultad respiratoria, qué características clínicas tiene y la característica radiológica, ¿no? Esa es la forma de definir una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Es netamente clínico y para el diagnóstico van a requerir dos elementos importantes, ¿no? La clínica y una radiografía de tórax simple. No estamos pidiendo tomografía ni resonancia magnética, ¿no? La incidencia con que se presenta, se han descrito muchas incidencias, varía de año a año, pero estas son cifras más o menos que van más y menos, ¿no? 0.5 a 1% de todo nacimiento, del 5 a 10% de los prematuros. La enfermedad grave requiere ventilación mecánica, explica el 20% de la mortalidad y sobrevivir el 90%, sobre todo tiene relación con la madurez. La incidencia de esta patología aumenta con la prematuridad y el menor peso, es decir, a menor peso, mayor incidencia. Miren esta tablita, de 500 a 350 llega hasta 77%, y así va aumentando a menor peso. Acá otro gráfico que ya se relaciona con la edad gestacional. Miren, menos de 30 llega a 70, 80%. Esto tiene que ver con el desarrollo pulmonar, ¿no? Miren, el desarrollo pulmonar en las diferentes etapas, ¿no? Embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacular y de alveolización. Estas tres que están marcadas en cuadro tienen que ver con neonatología. Recuerden que menos de 20 semanas es aborto, ¿no? Entonces no entramos ahí. Neonatología entramos desde la fase canalicular, que sobrepasa las 20 semanas, ¿no? Y en donde se va a formar los acinos y el neumocito tipo 1 y tipo 2, ¿no? Vamos a ver que tenemos dos tipos de neumocitos. Uno se encarga de la parte respiratoria y el otro neumocito se encarga de producir el surfactante, ¿no? Ya empieza a producir desde las 22 semanas. La segunda fase, que es una fase sacular, ¿no? Que es adelgazamiento de las células epiteliales, se forman los sáculos terminales, y alveolización es cuando ya se forman los alveolos verdaderos y aumenta la superficie de intercambio gaseoso, ¿no? Aún se siguen madurando una vez que nacen, ¿no? Hay todavía maduración apenas nacen, ¿no? Acá de manera gráfica, miren la fase canalicular, las tres fases que le había mencionado, la sacular y la alveolar, ¿no? Miren las 24 semanas, miren cómo se aprecia el corte histológico, prácticamente abundantes sitios intersticiales que se van a ir reduciendo a medida que va pasando las semanas gestacionales, ¿no? Miren, 36 semanas, y miren ya en etapa postnatal, donde se ve la formación ya de los alveolos, ¿no? Y vamos a ver los neumocitos tipo 2, que se encarga de producir el surfactante, ¿no? El tipo 1 es respiratorio y el tipo 2 es el que se va a encargar de producir el surfactante, como se menciona ahí, ¿no? Bueno, en realidad la etiología es la incapacidad pulmonar para producir, miren, incapacidad para producir, almacenar o liberar cantidades suficientes de surfactante, ¿no? ¿Y qué función tiene este surfactante? Reducir la tensión superficial del alveolo, ¿no? Si no hay esto, va a conducir a un colapso alveolar, una telectasia progresiva, y va a acumular fluido pulmonar, ¿no? El neumocito tipo 2, que es la estrella en este caso, va a producir y almacenar en los cuerpos laminares el surfactante, ¿no? El inicio empieza a más o menos 20, 22 semanas, ¿no? Y recién se detecta de 24 a 28 semanas, ¿no? Sobre todo cuando en las pruebas de claiming que se realizan intraútero por parte de gineco, ¿no? Neumocito tipo 2 es sensible a lesiones de asfixias. Miren, la hiperinsulinemia, recuerden que el hijo de madre diabética tiene hiperinsulinemia, retarda el desarrollo del neumocito tipo 2, ¿no? Y va a provocarse una madurez aumentada cuando hay sufrimiento fetal crónico, ¿no? Producido por preeclampsia, eclampsia en los pacientes que tienen retardo del crecimiento intrauterino y en los gemelos, ¿no? Van a hacer que la madurez del neumocito tipo 2 aumente y produzca mayor surfactante. Acá un esquema que te había mencionado,
que en el aparato de Golgi, donde empiezan a producir las vesículas, los cuerpos multivesiculares, y luego a los cuerpos laminares, donde se va a almacenar el surfactante y se le va a liberar por exocitosis. Posteriormente se van a venir las proteínas A y B. Recuerden que el surfactante es una lipoproteína, o sea, tiene lipo de lípidos y proteínas de diferentes tipos que vamos a ver qué funciones cumplen, ¿no? Acá está el surfactante, que es una lipina constituida por fosfolípidos y proteínas, y básicamente la función más importante es disminuir la tensión superficial. Ojo, la más importante, pero no la única. Y mantiene la expansión alveolar a presiones fisiológicas, ¿no? Ahí está nuevamente, se empieza a producir, se detecta de 24 hasta 32 semanas, a 35 semanas se desarrolló todo el surfactante, es dirigido por un gen que está en el cromosoma 8 y se libera como mielina tubular, que es un presurfactante, ¿no? Miren, la mayoría está compuesto por lípidos, fosfolípidos, y de ellos la fosfatidilcolina en mayor concentración, ¿no? La fosfatidilcolina es el mayor componente del surfactante, también tiene proteínas A, B, C y D, ¿no? La A mejora la acción de superficie, regula la secreción y reciclado, también tiene una función de defensa. La B y la C facilitan la absorción y disminución de los lípidos en la superficie alveolar, y la D sirve como ligación para patógenos, ¿no? Acá un esquema para que vean que la fosfatidilcolina es el principal elemento. Ojo, la fosfatidilcolina, no se olviden. ¿Qué función cumple el surfactante? Disminuye la tensión superficial, más o menos a 50 dinas por centímetro cúbico, lo disminuye a 5 hasta 30 dinas por centímetro, ¿no? Esa es la tensión superficial ya en medidas físicas. Aumenta la extensibilidad pulmonar, promueve la estabilidad alveolar, disminuye el trabajo respiratorio y la presión de apertura, ¿no? O sea, menos presión de apertura. Van a ver ahí en el esquema qué es presión de apertura. Protege el epitelio junto con el sistema antioxidante pulmonar, tiene una función protectora, disminuye el tono capilar y aumenta la depuración del líquido alveolar, ¿no? Esto es tomado de Guyton, un libro que ustedes usan en fisiología. Miren acá el esquema bien importante es, generalmente tenemos alveolos de diferentes tamaños, ¿no? ¿Y qué pasa en este caso el surfactante, ¿no? Hace que ambos alveolos, tanto el grande como el pequeño, se mantengan abiertos, ¿no? Con diferente presión, que es lo que pasaría normalmente si no habría este surfactante. Acá tenemos un alveolo más grande y un alveolo más pequeño, entonces el surfactante se reduciría y el aire pasaría hacia el alveolo más grande. Eso, recuerda que cuando están inflando un globo, la primera parte es dura, pero cuando ya está un poco grande, insuflar requiere menos fuerza, ¿no? Eso es la ley de Laplace, que permite que se vaya de un alveolo pequeño hacia el alveolo grande. Si persiste el surfactante, no va a permitir eso, y va a permitir todos los alveolos. Si se cierra este alveolo, será una telectasia, ¿no? Una telectasia, ¿no? Esta es la ley de Laplace, ¿no? Que hace que se vaya de volumen más pequeño hacia grande, ¿no? La etiopatogenia, miren, acá está la tensión superficial, que va a provocar el colapso, crea una presión positiva que intenta expulsar el aire, y esa es la presión mediante esta fórmula que se calcula presión 2 por tensión superficial sobre 100 micras del radio alveolar. Miren, generalmente el alveolar rescue con agente surfactante se calcula una presión de 4 centímetros de agua, pero sin agente tensioactivo requiere 18 centímetros de agua para su apertura, mayor cantidad, ¿no? Miren, ya está calculado y medido, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Miren acá una microfotografía electrónica, alveolos con surfactante no colapsados y alveolos surfactante colapsados, ¿no? Mediante, esta es la célula tipo 2 que produce el surfactante, ¿no? Acá un esquema de la fisiopatología, prematuridad, inmadurez pulmonar, síntesis disminuida de surfactante, incremento de la tensión superficial, atelectasia, ya hemos visto en la fotografía, y esta atelectasia va a ocasionar hipoxemia, hipercapnia y acidosis, ¿no?
Esto va a conducir a incremento de la resistencia vascular pulmonar, ruptura capilar pulmonar, membrana hialina, ¿no? Miren, eh, miren generalmente en el prematuro hay varias condiciones. No solamente va a producir la dificultad respiratoria y la déficit surfactante, sino hay otras condiciones que hace que el déficit respiratorio sea más severo, ¿no? Primero, en primer lugar, en la insuficiencia surfactante, que da telectasias progresivas, ¿no? Este material exudativo es proteináceo y generalmente cuando se tiñen como membranas eosinofílicas, de ahí su nombre de enfermedad membrana hialina, ¿no? Pero también el prematuro tiene una pared torácicamente distensible, no más cartilaginosa por la prematuridad, entonces cuando respira hace presión negativa para las vías aéreas colapsadas y producen bastante retracción, ¿no? Porque es más cartilaginoso su caja torácica, ¿no? Y esto va a provocar enfermedad de la pared torácica y no insuflación pulmonar. También va a provocar cortocircuitos, ¿no? Es decir, va a abrir los cortocircuitos, los shunts que hay en el recién nacido, ¿no? Recuerden que hay dos shunts, el CIA y el ductus, ¿no? Esto va a provocar hipoxia, acidosis, aumenta la resistencia vascular y hace que podrían abrirse los shunts, ¿no? El foramen oval, que es el CIA, y el ductus. Esto va a provocar cardiomegalia y puede provocar edema pulmonar, ¿no? Va a haber una disminución de la presión intratorácica, sobre todo en los prematuros menos de 30 semanas, ¿no? Por incapacidad de producir presión necesaria para insuflar estos pulmones surfactantes. También hay en los prematuros una depuración ineficaz del líquido pulmonar. Se ha visto que en animales hay deterioro de la absorción de sodio a través de los epitelios y en los muy prematuros contribuye a la patogenia, ¿no? Ya descubierto hace muchísimos años esta deficiencia de depuración, ¿no? En la fisiopatología hemos mencionado que el neumocito tipo 2 se afecta y la producción surfactante, por ende, miren, factores que afectan el desarrollo son la prematuridad, la diabetes. Hay algunos factores genéticos, ¿no? Tienen antecedentes de hermanos que han tenido enfermedad membrana, tienen más posibilidades de desarrollar, ¿no? Algunas malformaciones torácicas congénitas, como la hernia diafragmática, hacen que aumente el riesgo, ¿no? Y hay una entidad propia que parece una enfermedad de membrana hialina y es el déficit de proteína B, ¿no? Es un gen que va a provocar lo que se llama la proteinosis alveolar congénita y es muy similar a los primeros estadios de la enfermedad de membrana hialina. Hay factores que en forma aguda deterioran la producción de liberación de surfactantes, dentro de ellos la asfixia, ojo, secundaria una hemorragia que puede haber, las cesáreas sin trabajo de parto, generalmente que los ginecólogos no se ven por sacar rápido al bebé, sin trabajo de parto lo suben a sala de operaciones, ¿no? Eso hace que estos niños no se beneficien por la acción de las hormonas adrenérgicas y esteroides que se liberan durante el trabajo de parto, simula muy bien a la maduración pulmonar que hacen los ginecólogos en prematuros, ¿no? Con dexametasona, y esto simula de manera fisiológica cuando hay trabajo de parto, ¿no? Y hacen que se libere y aumenta la producción de surfactantes, ¿no? Si esto no ocurre cuando hay sin trabajo de parto la cesárea, ¿no? El diagnóstico, básicamente hay una predicción prenatal para el diagnóstico, se hace exámenes en el líquido amniótico, el más conocido y más antiguo es la prueba de espuma, que es el test de Clemens, ¿no? Mire, cuando hay más de 3 tubos, hay 17% de riesgo, ¿no? También recuerdan que el fosfatidilglicerol cuando es mayor de 1000 microgramos es normal, si es menos hay riesgo de desarrollar la relación lecitina-fentomelina, ¿no? Cuando es 2.1 es la relación de 2 a 1, el riesgo disminuido, pero sin embargo la relación 1 a 1 es alto riesgo, ¿no? Esto va a permitir que muchas veces para madurar tenemos que usar los glucocorticoides y hay que transferirlo a un sitio donde apliquen surfactante, ¿no? Estos son los factores de riesgo que tienen que ver con la fisiopatogenia que hemos mencionado, ¿no? Hijo, madre diabética, hipertensión, enfermedad hipertensiva del embarazo, cesárea,
Y hemos ido mencionar estos factores a medida que hemos ido aplicando la fisiopatología y finalmente van a constituir factores de riesgo, ¿no? Los gemelos, el sexo masculino, el ductus, recuerdan, la esteroidosis fetal, son factores de riesgo y hay riesgos disminuidos, ¿no? El sufrimiento fetal crónico, que le había mencionado, que ocurren por RPN, por hipertensión materna, uso de narcóticos, los niños PEG, que lo habíamos mencionado, los corticoides, la hormona tiroidea, algunos agentes tocolíticos y betamiméticos, el parto vaginal reduce, antecedente de haber tenido hermanos prematuros sin enfermedad membranelina, el estrógeno y la prolactina, ¿no? ¿Cómo evaluamos la dificultad respiratoria en la enfermedad membranelina? Mediante los scores, ¿no? Es más conocido ese score de Silverman-Anderson, miren, que me va a permitir clasificar la dificultad respiratoria producida por la enfermedad membranelina. También el score de Downs, ¿no? Que también me permite, y ahí miren los valores que adoptan, ¿no? Y que nos permiten tomar decisiones y ver la evolución. También hay un score de gases sanguíneos, ¿no? Generalmente los gases sanguíneos, ¿no? Que me permiten evaluar cuándo va a tener una falla respiratoria y debe entrar al ventilador mecánico, ¿no? Acá hay otro score también, se han ido creando una serie de scores para ver si le damos CPAP, que es uno de los tratamientos, o ya hacemos ventilación mecánica. El cuadro clínico es primero una historia clínica, como en todo, ¿no? Y la evolución es progresiva, miren, de 48 a 72 es su pico, requiere oxígeno, inclusive hay diuresis disminuida, ¿no? Por un problema de secreción inapropiada de hormona antidiurética. El examen físico, vamos a poder ver básicamente signos de dificultad respiratoria, disminución del murmullo circular, ampliación disminuida de tórax, y vamos a ver por la diuresis disminuida edema en extremidades, muchas veces, ¿no? La radiología, que es bastante importante, la radiografía de tórax, y se ha intentado algunas veces evaluar una ecocardiografía, vamos a ver por qué, ¿no? En la radiografía de tórax hay disminución de los espacios intercostales, recuerden que es una atelectasia, disminución de la transparencia generalizada, el patrón retículo glomerular característico de esta enfermedad, que algunos lo mencionan como vidrio esmerilado, broncograma aéreo, ¿no? Y puede verse las complicaciones, ¿no? Básicamente neumotórax, ¿no? Y puede verse también radiológicamente la displasia broncopulmonar, que es una complicación, ¿no? También hay una clasificación de Edwards que se llama y que evalúa de puntaje de 1 a 5 y me permite la clasificación en 4 tipos de distrés respiratoria, pero es una clasificación radiológica, ¿no? El estadio 1, que es una forma leve, esta es una valoración netamente radiológica. Miren, en el estadio 1 hay una imagen reticular que es muy fina, ¿no? Hay un broncograma aéreo que es discreto, no sobrepasa la imagen cardiotímica. Ojo, miren, estamos hablando cardiotímica. ¿Qué quiere decir? El timo se apresa en la primera radiografía, ¿no? Posteriormente, no se conoce por qué, pero después de la tercera radiografía o cuarta radiografía ya no se ve el timo, pero sí se ve en las primeras radiografías, ¿no? Hay transparencia pulmonar conservada, ¿no? Y muchas veces se podría pasar por una radiografía normal en una persona no muy experta, ¿no? El estadio 2, que es la forma más clásica, ya vemos el vidrio esmerilado en todo el campo pulmonar, el broncograma aéreo es muy visible y sobrepasa los límites de la silueta cardíaca y la transparencia pulmonar está disminuida. La forma 3, que es la forma grave, ya se ven algunos nódulos confluentes, ¿no? Forma nodular confluente, broncoma es cada vez más visible, se pueden verse ocupados ya segundo y tercer bronquio, ¿no? De tercer orden, y la transparencia pulmonar es más disminuida, pero aún se ven los límites de la silueta cardíaca, aunque son muy difusos, ¿no? Ya en la forma 4 ya no se ven esos límites de la silueta cardíaca, ¿no? Pudiera observarse broncograma aéreo, es una ausencia total de aire pulmonar, este periodo de mal pronóstico y su mortalidad cercana al 100%, ¿no? Deberíamos evitar llegar a este cuadro, ¿no? Y hay un esquema de los 4 estadios que les he mencionado, ¿no? Acá los 4 estadios
donde vamos a ver los 4 parámetros que se manejan. Acá nos permite ver no solamente el estraquial pulmonar, sino el tubo endotraqueal, si está bien ubicado, está muy alto o muy profundo, ¿no? Recuerde, está bien ubicado, ahí está muy alto el tubo endotraqueal, miren, casi en el cuello, ¿no? Hay que introducir un poquito el tubo. Cuando está muy bajo se va al pulmón derecho, que es más corto y más recto, y va a trabajar un solo pulmón, mira, el otro pulmón no está trabajando, ¿no? Entonces tiene que estar bien intubado, ¿no? En la ecocardiografía me va a servir que podría asociarse a una cardiopatía congénita y podría verse los shunt vasculares que le había mencionado, ¿no? El shunt del foramen oval y el shunt del ductus, ¿no? Luego en el laboratorio, que nos ayuda básicamente los gases arteriales, ¿no? Para ver la evolución de la dificultad respiratoria. Se han creado muchos índices o gradientes, ¿no? Tenemos el índice oxigenatorio y la relación arterio-alveolar, que también nos permiten evaluar la severidad pulmonar y si el tratamiento ha sido eficaz, ¿no? Miren, un índice oxigenatorio mayor de 15, un arteriolo real 0.35 nos está dando, y también esto nos ha permitido evaluar, colocar en base a estos dos índices y gradientes, según una tabla Smith, si está leve, moderado o grave, ¿no? La combinación de estos dos índices. En el laboratorio son nosotros, hay que ver el equilibrio hemodinámico, hay que, ojo, miren, acá menciona la sepsis. Recuerden que la infección, la sepsis por el estreptococo, por el grupo B, puede dar una neumonía muy parecida a la membrana hialina, de ahí que su diagnóstico diferencial es importante, ¿no? Hay que hacer un cultivo, pedirle grupos, si hay necesidad de transfundir, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con una neumonía, una bronconeumonía en realidad. Ellos no localizan en un lado los recién nacidos, con la taquina transitoria, con la insuficiencia respiratoria del prematuro. Ojo, acá un poquito para mencionarles que la insuficiencia respiratoria del prematuro, recuerdan que está en la fase canalicular, que es alrededor de más de 20 semanas hasta 24 semanas. Si tenemos un bebé con ese tipo de características, recién se está se está empezando a formar el surfactante. Entonces hay cierta deficiencia en la formación de alveolos, ¿no? Entonces, parte de la insuficiencia se debe a la prematuridad, ¿no? A la prematuridad. También hay descarte con el sepsis, con las malformaciones pulmonares, con la hipoplasia pulmonar y con edema pulmonar por una causa cardiovascular, ¿no? Una cardiopatía congénita en todo caso, ¿no? El diagnóstico diferencial con las dos enfermedades más comunes, que es el síndrome respiratorio tipo 2 y la neumonía, ¿no? Algunas características, pero yo pienso que va a ser difícil confundirse a los neonatólogos en este punto, ¿no? La anatomía patológica, si el paciente fallece, lo mandan a patología pulmonar y van a encontrar macroscópicamente que es un pulmón sin aire, con aumento de peso, color rojo, púrpura, moratado, resultados seccionados de los líquidos y hemorragia, y al hacer el corte microscópico van a ver un daño alveolar difuso, ¿no? Y le hacen la coloración y van a ver una proteína coagulada, que es lo que es la membrana hialina, ¿no? Que es el recubrimiento proteico. Esto no se va a apreciar en caso que haya óbitos, ¿no? O que hayan fallecido a las pocas horas de nacer, ¿no? Porque la membrana hialina se va a deteriorar apenas se empieza a respirar, ¿no? La membrana hialina comienza a aparecer desde que nace, no antes, ¿no? Puede haber otras alteraciones como hemorragia intracraneana. Generalmente tienen que sobrevivir más de 48 horas aproximadamente para que se vea el desarrollo de la membrana hialina, no antes, ¿no? Bueno, acá ven los alveolos pulmonares normales y este de membrana hialina, miren, de color hialino, la coloración eosinofílica, ¿no? Recuerden que hay una coloración rosado. Tratamiento, podemos tratar de manera prenatal. Vamos a ver, medidas generales, oxígeno y surfactante, ¿no? En
la etapa prenatal hay que disminuir que haya prematuros, ¿no? Hay que tratar de evitar el parto prematuro y hay que madurar el pulmón, ¿no? Entonces hacen un tratamiento preventivo profiláctico, básicamente por betametasona, inclusive podemos usar Dexa, betametasona 12 miligramos cada 24 horas en 2 dosis. Hay que diagnosticar y dar tratamiento de nutricionalidad para evitar eso, y hay que derivar a un centro especializado si no tenemos capacidad de atender un prematuro, ¿no? En la mamá se van a administrar los esteroides, tiene algunas características también. Miren, de 24 a 28 semanas reduce la severidad y de 29 a 34 semanas reduce la incidencia. Más de 34 semanas no tiene utilidad, ¿no? Por lo que tanto si está prematuro deben tratar de posponer para que los corticoides comiencen a tener efecto, ¿no? El beneficio se ve después de 2 días de tratamiento, ¿no? Y continúa durante la semana, ¿no? Si el tratamiento es menos de 24 horas, también mejora algo, ¿no? Recién se ve desde las 12 horas eso, ¿no? ¿Qué va a provocar el uso de estos corticoides? Van a inducir la producción de surfactante, va a acelerar la maduración pulmonar, hay cambios estructurales, no solamente del pulmón, el corticoide, sino de otros tejidos y órganos fetales, lo que va a reducir, lo que va a hacer esta maduración de los otros órganos fetales, va a reducir no solamente membrana aerina, displasia pulmonar, persistencia de ductos y hemorragia intraventricular, ¿no? Va a reducir este tema básicamente que es una secuela cerebral, y además va a acelerar la maduración del sistema nervioso central, ¿no? No solamente actúa a nivel de neumocito tipo 2, sino actúa también en otros sistemas, ¿no? Bueno, ¿qué medidas generales se va a tomar como todo recién nacido críticamente enfermo? Hay que la termorregulación, el equilibrio electrolítico, nutrición parenteral, si no se le puede violar, hay que hacer el balance hídrico, hay recomendaciones generales, ¿no? Que de la ventilación mecánica, no usar de preferencia paralizar los músculos pulmonares, no se da en lo posible, hay que hacer analgesia, ¿no? Eso nosotros a veces no ponemos analgesia y le hacemos procedimientos al bebé, pero ellos sienten dolor, ¿no? Hay que mantener la presión adecuada, la humedad y la termorregulación es importante, ¿no? Miren, acá hay que ver el decúbito ventral precoz. Ojo, miren, esta posición también se utiliza ahora en los adultos, ¿no? Ahora que ha habido la neumonía COVID, a la mayoría le ponían en posición ventral, que es una de las mejores para ventilar, ¿no? Ya se había tenido la experiencia en neonatos, que ahora lo están aplicando en adultos, ¿no? Lo están aplicando en adultos, ¿no? Influencias negativas, tenemos sueño activo, falta de sueño, posición supina, manipulación excesiva, elevado ruido en el ambiente y falta de coordinación de atención al bebé. Es decir, primero viene lo manipula el médico, después la enfermera. Deberían todos manipularlos al mismo tiempo para dejarlos descansar. La oxigenoterapia, que tiene diversas maneras de darlo. Estos son los objetivos de mantener una buena presión de O2, pH adecuado y una buena PCO2, ¿no? Su saturación adecuada, ¿no? Son los objetivos que tiene darle oxígeno. La primera medida es el casco cefálico, oxyhood. La segunda, si es que no va con esto, hay que darle CPAP, ¿no? Si no se ve con esto, hay que darle ventilación mecánica, ¿no? Generalmente hay una clasificación para eso, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de Goldsmith, donde la puntuación mayor de 3 indica que debemos darle ventilación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica tiene sus características adecuadas, deben evitar el mínimo daño pulmonar, no deben hacer repercusión hemodinámica y hay que evitar el trabajo respiratorio. Hay también tipos de ventilación mecánica: la ventilación sincronizada, la ventilación mandatoria intermitente, la ventilación asistida controlada, que van a colocarlo de acuerdo a la respuesta del neonato, ¿no? Hay ventilación con un efectivo garantizado y la ventilación de alta frecuencia, ¿no? Cuando tiene dificultad respiratoria o bajo, ¿no? Generalmente a veces se da 800 ciclos por minuto, ¿no? Imagínense, normalmente respiramos de 460, si le damos 600, 400 ya es de alta frecuencia, ¿no? ¿No? Esto acá es recomendado para aquellos neonatos que han tenido neumotórax, ¿no? La de alta frecuencia, porque da presiones pequeñas, ¿no? Parece vibratorio
es interesante este tipo de ventilación. También se usa para hipertensión pulmonar, ¿no? Estos son los parámetros con que se deben usar la ventilación mecánica, la presión inspiratoria, la presión al final, el tiempo expiratorio, la frecuencia respiratoria, la relación inspiración, expiración. Y finalmente la terapia específica. La única terapia específica es surfactante, ¿no? Recuerdan que la definición de la deficiencia es surfactante, entonces démosle surfactante, ¿no? Hay diferentes tipos de surfactante, natural, artificial o mixto. Y ahora están saliendo entre las artificiales, ya un poco interviniendo la genética, ¿no? Que aún están en fase de prueba, ¿no? ¿Cómo se da el surfactante? No va a decir que dan endovenoso, ¿no? Dan a través de la tráquea, para eso hay que intubar al bebé, ¿no? Se puede repetir cada 6-12 horas y dos formas de darlo. De profilaxis, es decir, antes que aparezca la membrana hialina, recuerda que apenas nace, no va a aparecer la dificultad respiratoria severa, sino va a ir empeorándose hasta el tercer día más o menos, ¿no? Entonces lo podemos dar antes de que aparezca, o de rescate cuando ya empezó la membrana hialina, ¿no? Profiláctico es lo que se usa, todo menos de 1 kilo o menos de 30 semanas, dentro de los primeros 15 minutos ya le estamos aplicando el surfactante, ventaja que mejora la sobrevida y disminuye la severidad, pero es de alto costo, ¿no? Porque le estamos poniendo a todos, ¿no? Y hay un 10% que no desarrolla en membrana hialina, ¿no? La terapia de rescate, ¿no? Hay terapia de rescate temprana, las primeras 2 horas o tardía de 2 horas a 6 horas. Bueno, esto es como referencia, porque nosotros hacemos rescate ipso facto, ¿no? Lo más pronto posible, ¿no? La desventaja es que ya ocurrió el daño pulmonar. Ojo, no se debe usar en prematuro de menos de 25 semanas. ¿Por qué? Porque hay inmadurez pulmonar, ¿no? Y algunas malformaciones incompatibles con la vida, ¿no? No debemos usar surfactante si sabemos que tiene una malformación severa que va a fallecer el bebé, ¿no? Bueno, acá vamos a ver algunos tipos de surfactantes más conocidos. Nosotros todavía continuamos usando Survanta, que se ha mejorado, que es un extracto bovino, ¿no? El Exosurf también se usa, ¿no? Son los dos productos más usados, ¿no? Son los productos más usados. 4 centímetros, este es un aplicador, cómo se aplica, tiene su técnica de aplicación del surfactante. Qué cantidad debemos introducir este aplicador. Esto es endotraqueal, miren, acá está el color blanquecino que tiene el surfactante, es de aspecto lechoso. Recuerden que es un lípido y los lípidos se ven de la forma blanquecina. Tenemos surfactante de primera, segunda y tercera generación. Ojo, miren, en la tercera generación que les mencionaba ya es por ingeniería genética, ya disminuye el riesgo de antígenos, infecciones, pero son muy costosos todavía, ¿no? Acá hay unas marcas, ¿no?, de los diferentes surfactantes, los surfactantes sintéticos, ¿no? Miren, tenemos que hacer un control radiográfico al aplicar el surfactante. Un control radiográfico, miren, está prácticamente en 3 para 4 de enfermedad membrana hialina, según la clasificación de Edwards, ¿no? Y post-surfactante, miren, ya se aclara el pulmón. Luego le volvemos a aplicar otra dosis y se sigue mejorando, ¿no? Miren, mejoró el pulmón, ¿no? La mejoría es inmediata, ¿no? Entonces, si como empieza a mejorar rápidamente el pulmón, va a aumentar el aumento de presión arterial de O2, disminuye. Tenemos que bajarle, lo que esto es que tenemos que bajarle si está en ventilación mecánica, tenemos que bajarle los parámetros, porque si no va a provocar neumotórax, ¿no? Se va a establecer el alveolo, aumenta la capacidad residual funcional y aumenta la compliance dinámica, mejora rápidamente con el surfactante, ipso facto, ¿no? Hay algunos factores de tratamiento adversos, ¿no? Cuando no se hace con corticoides, no va bien, debe usarse la combinación corticoide más surfactante. Cuando está muy bajo paso al nacer, tampoco no tiene buenos resultados, los varones tampoco, los asfixiados que han estado muy asfixiados tampoco, recuerda que hay consumo de surfactante. Forma muy severa de enfermedad no se recuperan. Hemos visto que en el tipo 4 la mortalidad es altísima. Que hayan nacido en otro hospital y lo hayan trasladado ya han nacido, ha demorado su intervención y otras complicaciones, ¿no? Hay algunas alteraciones que modifican el efecto del surfactante. Un edema pulmonar severo no permite la mejoría.
el PCA, persistencia de conducto arterioso, la hipertensión pulmonar y el shock, ¿no? No va a permitir un buen resultado con el surfactante. Bueno, la revisión Cochrane ha demostrado que reduce la mortalidad, las complicaciones del neumotórax, la severidad de la dificultad respiratoria, ¿no? Y no ha demostrado efecto benéfico sobre la displasia bucopulmonar, hemorragia intracraneal y la persistencia del ductus arterioso, ¿no? Reduce los costos médicos por cuidados intensivos. Hay complicaciones de aplicar surfactante, tenemos que tener cuidado. Puede provocar hemorragia pulmonar, infecciones pulmonar, si no tenemos buena sepsis al aplicar el surfactante, neumotórax, si no bajamos los parámetros del ventilador inmediatamente, ¿no? Y seguimiento prolongado, no hay mejoría en el ROP, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, ¿no? Bueno, otros tratamientos hay que sedar al paciente si es que es necesario, relajar con pencurión y si está en ventilación mecánica, y hay que hacer terapia física, eso sí es importante. Acá se intenta hacer un esquema, un algoritmo para ver cómo va usándose el surfactante profiláctico. Si no mejora, va a ventilación mecánica, se vuelve a aplicar surfactante. Si no mejora, vamos a ventilación de alta frecuencia. Y si mejora, lo extubamos y pasa nuevamente a CPAP, ¿no? CPAP, que es una alternativa para el tratamiento. Algunos pueden mejorar solamente con CPAP. Esto nos ayuda, nos ayuda a reducir la utilización de ventilación mecánica, ¿no? Lo mismo que ha pasado ahora, por ejemplo, en el COVID, que usan alto flujo, ¿no? Es una mascarilla, un snorkel que usan, ha permitido que se usen menos ventiladores, ¿no? Y en cambio en el CPAP, nosotros nos ha permitido, ya que evita mejor el reclutamiento alveolar, ¿no? ¿Qué complicaciones y pronóstico? Las complicaciones hemos mencionado todas, el síndrome de fuga de aire, otras complicaciones de hemorragia pulmonar, infecciones, hemorragia, enterocolitis necrotizante, pero hay complicaciones crónicas que se producen en membrana aérea, ¿no? La displasia broncopulmonar, la estenosis traqueal, la retinopatía del prematuro. Miren, acá se ha visto el pronóstico según el peso. Algunos tienen relación inversa, otras relación directa con la retinopatía. Ojo, la retinopatía de la prematuridad tiene mucho que ver con la oxigenoterapia, ¿no? Y anemia también, ¿no? Al inicio hemos tenido problemas, hemos tenido pacientes ciegos muchos años, ahora ya no, porque hemos aprendido a hacer un buen tratamiento de estos pacientes con membrana aérea, ¿no? Acá la displasia broncopulmonar, ¿no? La displasia broncopulmonar que mencionaba es como el EPOC en los adultos, ¿no? Y cómo se forma, ¿no? Miren, por la hiperoxia, por el volutrauma, el edema pulmonar, por la sepsis, va a liberar las citoquinas, ¿no? En el pulmón inmaduro. El problema es que algunos deberían remitir, deberían resolverse y desarrollar el alveolo normal a llegar a un pulmón normal, ¿no? Pero algunos ocurre un fenómeno de remodelación o reparación, que va a la fibrosis, va a una vascularización y alveolación anormal, y esto es la denominada displasia broncopulmonar, ¿no? Ya conocida, miren, por los hindúes que están invadiendo Inglaterra, a los americanos, Estados Unidos. También hay una clasificación de la definición de displasia broncopulmonar y tiene como límite las 32 semanas de gestación corregida. Es decir, gestación corregida es porque nacen, por ejemplo, a 30 semanas, la primera semana de vida será a 32, ¿no? Y así, ¿no? También hay un puntaje de severidad radiográfica de la displasia broncopulmonar, que nos permite ver los tratamientos que se usan con corticoides, inhaladores y oxígeno de manera crónica, ¿no? ¿Qué prácticas deben hacerse para disminuir esta displasia? Hay que hacer una ventilación adecuada en sala de partos, hay que aplicar surfactante profiláctico, hay que hacer un término que se denomina hipercapnia permisiva, ¿no? Es decir, hay que permitir que el prematuro tenga CO2 algo elevados, ¿no? Mayores de lo normal, para que haya una protección, ¿no? Eso se llama hipercapnia permisiva, que hace ventilación mecánica como volumen tidal bajo. Hay que reducir los días en ventilador, hay que destetarlo muy rápido y hay que pasarlo a CPAP lo más pronto para producir
menor riesgo de displasia broncopulmonar. Los criterios de alta, bueno, es cuando ya se desteta, no tiene dificultad respiratoria, hay una termorregulación adecuada y está con alimentación oral, ¿no? Bueno, gracias y estudien para su examen. Doctor, una consulta. En el control radiológico, ¿a los cuántos días puedo hacer el seguimiento para ver si ya hay evolución al administrar el corticoide? El corticoide se administra intraútero, ¿no? Entonces, No, creo que es el surfactante, perdón. el surfactante, la radiografía es inmediatamente, ¿no? O sea, una vez aplicado, la mejoría es instantánea, ¿no? Se aplica endotraqueal, va directo a los pulmones y la mejoría es al instante, ¿no? A las 4 o 6 horas ya debe tomarse una placa, a más tardar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿A qué semana se produce el surfactante? Dice Carmen, ¿no? Yo creo que la respuesta empieza alrededor de las 22 semanas y en la diapositiva está bien claro, ¿no? Hay un rango ahí en realidad porque siempre, miren, sintetizada de 20 a 22 semanas. He puesto dos cifras ahí porque a veces varía entre un autor y otro autor, ¿no? Y ahí empieza a producirse, ¿no? Empieza a producirse, ¿no? No en la cantidad suficiente, ¿no? Por eso que todavía ya desarrollar enfermedad membranialina, ¿no? La producción en total ya empieza cuando termina la prematuridad, ¿no? En cantidad suficiente. En cantidad y en calidad suficiente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En realidad no hay, no se suele administrar como protocolo, ¿no? No se suele administrar como protocolo. Después de las 34 semanas ya mira, a las 30 semanas pesa más o menos 1 kilo, ¿no? A las 34 semanas ya más de 2 kilos está pesando ese bebé, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido porque el riesgo de desarrollar membrana hialina se reduce enormemente, ¿no? Por eso que ahí en el protocolo y en la lámina les puse ahí, ¿no? Por eso que no usamos nosotros, más que todos los ginecólogos, ¿no? Ellos son los que hacen madurar rápidamente el pulmón para sacarlo por cesárea, porque ellos son los que primero que insisten en terminar con la gestación porque se le acaba el problema, ¿no? Se le acaba el problema para ellos porque la gestante se recupera rápido, el que se queda con el problema somos nosotros, ¿no? Entonces ellos son los que, estaba por acá, no recuerdo, pero está ahí el corticoide, bueno, ahí en una de las láminas está, ¿no? Del uso del corticoide como la parte de tratamiento, ¿no? Ahí está, ¿no? Tratamiento preventivo profiláctico, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está la lámina. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos?